la neurotransmisión, neurotransmisores. Bueno, esto también ya hemos conocido, ¿no? Les explico que es importante. Hay que conocerla bien, ¿no? Detalle. ¿Qué función tiene cada neurotransmisor? ¿Qué tipo de receptores tiene? Si son ionotrópicos, metapotrópicos. Y lo más importante es su papel fisiológico. Por lo menos habría que darle énfasis a todo lo que son ésteres, adrenalina, noradrenalina, un poco más, ocasionalmente eso, los aminoácidos, pero sobre todo ésteres y el sistema adrenérgico son bien importantes, son fundamentales. Bueno, la recomendación de siempre está prohibido firmar, ¿no? Así que todos los celulares, no importa, póngalo mirando a usted, con las cámaras que van. Lo mismo. Listo. Excelente. Ya hemos hablado de esta parte, no vamos a hablar sobre lo mismo. Hay algunas células que tienen el potencial de liberar dos neurotransmisores al mismo tiempo. Eso se conoce como colocalización. Pueden ser de muchos tipos, generalmente corresponden a una amina o aminoácido más un neuropéptido, como los que estamos observando en esa tablita. Recuerden que estos son compuestos químicos. Los compuestos químicos se elaboran en el tipo de compuestos rugosos, se pasan al aparato de Golgi, y el aparato de Golgi los deposita en una vesícula. La vesícula es como una bolsita de membrana. Esa vesícula puede ser de distintos tipos según sea su contenido. Fíjense que vamos a tener vesículas que se conocen como de interior límpido. Son las de menor tamaño. Y aquí generalmente vamos a encontrar aminoácidos o sus derivados, como el caso del glutamato y del GABA. Hay otros que tienen un interior mucho más tenido, ¿no? Se conocen como las vesículas de núcleo denso. Y en este caso vamos a encontrar neuropéptidos. Las aminas suelen encontrarse también en estas de núcleo denso, pero ocasionalmente podemos encontrarlas en las de aspecto límpido. Y finalmente la serotonina se va a encontrar en ambas categorías. Ya hemos visto cómo se producen, cómo se liberan, cómo es la cascada de eventos moleculares para ello, ¿no? Ahora vamos a ver cómo es que se metabolizan, porque claro, está súper bien que se liberen los neurotransmisores, pero no es suficiente, ¿no? Necesitamos algo que pare su acción. Y ese algo van a ser los mecanismos de degradación. Ya. Aquí tenemos representados dos grandes mecanismos de degradación de neurotransmisores. El primero corresponde a las catecolaminas, ¿no? Recordemos que esto corresponde al ciclo de la vesícula sináptica. Aquí es donde se llega a la vesícula, esta va a liberar el neurotransmisor. Y fíjense que una vez que ha actuado sobre sus receptores, ¿qué le pasa? Le van a poder pasar dos posibles destinos. El primero es recaptado hacia la neurona presináptica, es decir, lo vamos a volver a internalizar hacia el sitio donde se ha liberado, ¿ya? Y el segundo mecanismo es el de la degradación. Se degrada dentro de la propia hendidura sináptica. Es por eso que muchas hendiduras también tienen enzimas, ¿no? En este caso estamos observando la enzima que participa de la degradación de las aminas. Esta enzima se conoce como la COMT, la catecol o metiltransferasa, ¿no? Esta es una enzima que va a degradar adrenalina y noradrenalina hacia sus metabolitos. ¿Ya? Por este otro lado, fíjense que dentro de la presináptica también encontramos enzimas que van a degradar o van a metabolizar a los neurotransmisores, ¿no? Volvemos a la misma línea. Fíjense que se recaptan los neurotransmisores y estos son metabolizados por otra enzima. En este caso la MAO. MAO quiere decir monoaminoxidasa. La cual también va a degradar los neurotransmisores hasta sus componentes básicos. Muchas de estas enzimas son importantes. ¿Por qué? Porque se pueden inhibir o estimular en respuesta a ciertas necesidades. Por ejemplo, hay un grupo muy importante de activos antidepresivos, actualmente ya han caído un poquito en el desuso porque tienen mucha reacción adversa, pero eran los IMAOs, los inhibidores de la monoaminoxidasa. Claro, si es que evitamos la enzima que degrada el neurotransmisor, pues mi neurotransmisor dura mucho más, y como dura mucho más, pues va a persistir más tiempo sobre su receptor positivo. Ya. Por otro lado tenemos a los metabolizadores de la acetilcolina, ¿no? En este caso vamos a tener un mecanismo un tanto similar. ¿Por qué? Porque fíjense que la acetilcolina es liberada a través de la vesícula, ¿no? Y esta vesícula la libera hacia la hendidura sináptica. Pero dentro de la propia hendidura va a ser degradada, ¿no? En sus dos componentes, acetato y colina. En este caso por una enzima, que es la colinesterasa, ¿ya? Entonces, dense cuenta de que hay distintos mecanismos por los cuales las neuronas metabolizan o detienen el funcionamiento de sus neurotransmisores. ¿Ya? Ok.
Hasta ahí sería la parte de la neurona. Vamos a pasar a hablar ahora de todo lo que es la glía, ¿no? La neurona. Glía viene de la palabra griega glía, que quiere decir pegamento, ¿ya? Pegamento. Y en general se las considera así, como células de unión, células de soporte, que van a contribuir a darle apoyo metabólico y nutricional al verdadero protagonista, que es la neurona. Podemos decir que estas son células no conductoras, ¿no? Pero pese a ser no conductoras, fíjense que representan un gran porcentaje de la población celular. Por cada neurona van a haber 10 células gliales, de modo tal que le van a brindar todo el apoyo que necesitan estas células. ¿Qué otra característica más tienen? Son mitóticas. Las neuronas hemos visto que en general no realizan mitosis, salvo muy contadas excepciones, ¿no? Pero esta es una célula que va a tener potencial de mitosis. Finalmente van a formar uniones de tipo hendidura entre sí. ¿Se acuerdan para qué sirven las uniones de tipo hendidura? Las uniones de tipo K. No, sirven para comunicación, comunicación entre células, ¿no? Entonces las uniones de tipo hendidura van a facilitar la conducción o la comunicación entre los distintos tipos de glía, ¿ya? Lo que quiero, chicos, es que entiendan que la glía, más que ser simplemente el que soporta, es un conjunto de células también bastante dinámicas, y muchas de las funciones que dirigen van a determinar finalmente qué va a hacer la neurona, ¿ya? Ok, fíjense que tenemos bastantes funciones realizadas por estas. Van a controlar sinapsis, regular el flujo de líquido cefalorraquídeo, muchas actúan como mecanismos de protección, aquí tenemos astrocitos, la microglia, etc. También participan en la regeneración, la regulación del líquido intercelular, eliminan ciertos tóxicos como los neurotransmisores. En el anterior caso hablábamos del glutamato y la glutamina, que cuando se acumulan en gran cantidad pueden ser responsables de estrés intracelular, ¿no? Algunos inclusive liberan unos componentes conocidos como los gliotransmisores. Los gliotransmisores son moléculas que facilitan la sinapsis, no que realizan la sinapsis. Recuerden que por definición la sinapsis es entre tejidos excitables, entre neuronas o entre neurona y músculo, ¿no? Pero estas van a facilitar ese proceso de conducción a través de modular la hendidura sináptica. Ejemplos de gliotransmisores serían el ATP y el ácido glutámico. Y finalmente le van a dar soporte vascular a las neuronas. Muy bien. La neuroglia se puede dividir en dos grandes tipos, la neuroglia central y la neuroglia periférica, ¿no? ¿Cuál va a ser la neuroglia central? Pues aquella que se encuentra en el sistema nervioso central. Aquí vamos a encontrar 4 tipos de células, ¿no? Los astrocitos, los oligoneutrocitos, el epéndimo y la microglia, o células del río Ortega, ¿no? Por otro lado tenemos a las células, a la microglia periférica. Dentro de la periférica aparecen dos, la célula de Schwann y las células satélites. Vamos a empezar hablando de la periférica. Y eso sí que comenzamos con probablemente una de las células que más hayan, que tal vez ya conozcan, ¿no? Que han hablado un poquitito más, la célula de Schwann. La célula de Schwann se puede definir como aquella célula que brinda sostén a las fibras, sean mielínicas o sean amielínicas. Es un concepto bien importante, porque muchos piensan, Schwann solamente produce mielina, nada más. No, también hay Schwann en fibras que no tienen mielina, fibras amielínicas, y van a cumplir también una función importante, como vamos a ver en un momento. Muy bien, cumplen un propósito, ¿no? De rodear y aislar a las evaginaciones que proyectan la neurona. Ahora bien, la célula de Schwann tiene un potencial, el potencial de producir mielina, ¿no? Y esa mielina se va a disponer en medio de las fibras nerviosas. Cuando se mira la histología, esto se aparece básicamente en los cortes de los nervios periféricos, ¿no? Fíjense que hay unas líneas, ¿no? Unas estructuras lineales que transcurren de lado a lado. Eso corresponde a los axones y las fibras nerviosas. ¿Y qué tenemos entre fibra y fibra? Unos núcleos que son aplanados, ¿no? Y en algunos casos fusiformes. Esos núcleos aplanados corresponden a las células de Schwann, las cuales van a estar envolviendo a las fibras nerviosas. Ahora bien, según produzcan o no produzcan mielina, se van a clasificar en fibras mielinizadas o amielinizadas. Las fibras amielinizadas, por un lado, se van a encargar de rodear los axones, generalmente de neuronas periféricas que no necesitan una velocidad de conducción muy alta. Resulta que estas células de la glía, sobre todo las células de Schwann, tienen un precursor común. ¿Se acuerdan de dónde derivan biológicamente? Cresta neural. Muy bien, son derivados de la cresta neural, ¿no? Resulta que las células satélite también son derivados de la cresta neural. Pero, ¿qué es lo que va a determinar que ese precursor se convierta en Schwann o en satélite? Un factor de transcripción, ¿no? En este caso, XAR.
el factor de transcripción SOX10, ¿no? Que es el que va a direccionar que esa célula se convierta en una célula de Schwann. Muy bien, la célula de Schwann, en el caso de las fibras amiedínicas, va a emitir prolongaciones, proyecciones, que van a formar evaginaciones alrededor de los axones, ¿no? Fíjense cómo mandan pequeñas extensiones que rodean múltiples axones. Pueden rodear axones de manera simple, es decir, un axón a la vez, o pueden rodear conjuntos de axones. Eso va a depender mucho de la función que tenga la célula de Schwann. Ahora bien, ese número es variable, puede ir desde 2 hasta 50 axones, ¿no? Se dense cuenta que es una célula que tiene una gran versatilidad respecto al número de conexiones que puede establecer. Muy bien, fíjense que para envolver un axón, la célula de Schwann emite una proyección desde su membrana. Esa proyección se llama mesaxón. El mesaxón va a rodear al axón y finalmente va a confluir en uno de sus extremos, de modo tal que lo invagina totalmente. Ya, aquí la gran pregunta es, ¿estos axones están rodeados por mielina, sí o no? ¿Qué ven? No, fíjense que solamente tenemos una célula de Schwann que rodea con su citoplasma a los axones. Esto se conoce como la vaina de Schwann. Claro, porque no hay mielina, simplemente célula de Schwann, ¿no? La vaina de Schwann. Y la vaina de Schwann es el componente básico de las fibras amiedínicas o amiedinizadas. De ahí es que viene su nombre de amiedínica. Ok, ¿qué más tengo que contarles acá? Todas las células de Schwann van a producir una lámina en su periferia que es muy similar a la lámina basal de los epitelios. Esa lámina se conoce como la lámina externa, ¿no? La lámina externa. ¿Se acuerdan cuántos tejidos tiene la lámina externa? El tejido adiposo, ¿no? Y el tejido muscular. Entonces, la lámina externa es una estructura similar a la lámina basal epitelial. Va a tener laminina, integrinas, complejos de los proteoglucanos, etc., ¿no? Y todas esas se van a encargar de mantener la posición y la estabilidad de la neurona. Ya, ok, un poco más. Pasamos a las fibras mielinizadas, ¿no? Que son tal vez las más relevantes. ¿Por qué? Porque esa mielina va a actuar como aislante eléctrico. Y a través de actuar como aislante eléctrico va a permitir que la corriente se conduzca con una mayor velocidad, ¿no? Es decir, que vaya más rápido. Se dice que esta fibra mielinizada es polarizada. ¿Por qué? Porque va a tener distintos componentes. Muy bien. Recuerden que en este caso se nota que hay una cobertura blanquecina, ¿no? Eso corresponde a la mielina. Aquí tenemos el axón se invagina, ¿no? ¿Se acuerdan qué se llamaba esta evaginación que se proyecta hacia el axón? Mesaxón. El mesaxón, muy bien. Este mesaxón va a comenzar a dar vueltas alrededor del axón, ¿no? Y fíjense cómo comienza a enrollarse alrededor del mismo. Pero siempre vamos a tener dos extremos. Un extremo externo, que va a ser la hendidura, digamos, por donde ha comenzado a dar vueltas, y un extremo interno, que es la cabecita que va a comenzar a girar alrededor del axón. Este extremo interno se llama mesaxón interno. Y esta hendidura, donde ha comenzado a realizar las vueltas, se conoce como el mesaxón externo. ¿Ya? Mesaxón externo. Muy bien. ¿Qué más podemos decir? Ahí hemos tenido dos polaridades, ¿no? Interno y externo. También se puede establecer una polaridad respecto a superficie externa e interna, ¿no? Fíjense que va a haber una porción de membrana que se quede hacia afuera debido a las vueltas que va a realizar el mesaxón. Esta membrana que mira hacia el exterior, hacia la periferia de la célula, se conoce como la membrana abaxónica. La membrana abaxónica, con B, ¿no? Abaxónica. Y tiene mucho sentido. ¿Qué quiere decir el prefijo A? ¿Se acuerdan? Sí. Sin. Bueno, sí, sin o. No fuera. Sin, separado de, ¿no? Lejos de. Se deriva la palabra absterio, ¿no? Pues quiere decir fuera de, ¿no? Fuera de, separado de, etc. Muy bien. En cambio, ad, ¿qué quiere decir el prefijo ad? Adentro. Ya al lado de, cerca de, ¿no? De ahí viene adyacente. La membrana adaxónica va a ser la que quede en contacto con el axón, la que quede cerca o en la proximidad del axón celular. Muy bien, fíjense que en el proceso nuestra membrana celular, con sus dos capas, comienza a dar vueltas una sobre la otra, ¿no? ¿Y eso qué va a producir? Va a producir que tengamos membrana con membrana separadas por un delgado espacio extracelular. Este espacio se lleva al mínimo
de modo tal que se pierde mucha agua, mucha sustancia intracelular que no es necesaria y que ralentizaría la conducción. Ese proceso se conoce como compactación, la compactación de la mielina. No es el hecho de dar vueltas una, otra y otra vez alrededor del axón a fin de excretar o perder todo el líquido que contiene en su interior. En ese proceso, fíjense que las porciones intracelulares de la membrana celular se van a fusionar, ¿no? Aquí tenemos una capa interna de fosfolípidos, otra capa interna, y las dos se solapan, se juntan. Ese proceso de solapamiento va a crear una estructura densa, que se conoce como la línea densa mayor, ¿ya? Y esta en general se puede observar en las microscopías electrónicas. Por otro lado, fíjense que entre vuelta y vuelta nos queda un espacio que no tiene membrana, ¿no? Espacio extracelular. Esto va a dar pie a otra línea, la línea intraperiódica. La línea intraperiódica está representada por líquido extracelular. Muy bien, si es que lo dejáramos ahí, pues mi célula de Schwann cualquier rato podría desenrollarse y perderíamos la capacidad de aislar los impulsos eléctricos, ¿no? Para evitar eso, la célula acopla unas proteínas que le van a dar estabilidad a este circuito. Y son proteínas importantes. Probablemente la más distintiva sea la proteína P0. ¿Por qué? Porque fíjense que la P0 mantiene unida tanto la línea densa mayor como la línea intraperiódica, ¿no? Entonces va a mantener acopladas las dos y de ese modo garantiza la compactación de la mielina. Está como una suerte de grapa, ¿no? Que va a juntar las dos membranas para que no se separen. Por otro lado tenemos a la proteína básica de la mielina, la MBP. ¿Esta dónde se encuentra? En el interior de la célula. ¿Su función cuál es? Mantener unida una membrana con la otra, pero dentro de la célula, ¿no? Finalmente tenemos a la PMP22, que esto suele ser una proteína simplemente de la membrana. Ok, estas proteínas son importantes. Están alteradas en algunas enfermedades desmielinizantes que generalmente tienen un componente genético, o en el caso de algunas neuropatías que pueden asociar alteraciones de la sensibilidad distal y demás. El ejemplo clásico es una enfermedad conocida como el Charcot-Marie-Tooth. Pero bueno, eso lo van a mirar con más profundidad después cuando lleguen a patología. Ok. ¿Qué más tengo que contarles acá? Excelente. Ya. La compactación, también hemos hablado de esto. Hablaremos del espesor, ¿no? ¿De qué va a depender el grosor de la vaina de mielina? No. Entonces estamos mal. Va a depender de el diámetro del axón. Es decir, que si mi axón es más gruesito, pues va a necesitar una mielina también más gruesita, ¿no? Lógicamente, porque va a transmitir impulsos con mayor velocidad o porque tiene más fibras. En ese propósito existe una proteína que se conoce como la neurebulina. Esta va a determinar qué tan grueso va a ser el axón que va a rodear, perdón, la vaina de mielina que va a rodear a cada uno de los axones. Ok. Ahora bien, fíjense que cuando hablamos de mielina, de mielinización, vamos a ver que aparece una célula de Schwann rodeando todo un segmento del axón, ¿no? Fíjense que viene desde acá hasta acá. Hay un espacio y después vuelve a aparecer una zona donde aparecería otra célula de Schwann. Y por aquí, otra célula de Schwann. Ese espacio entre célula de Schwann y célula de Schwann se conoce como el nodo. El nodo de Ranvier. El nodo de Ranvier. ¿Y cómo se llamaría el espacio entre nodo y nodo? Segmento internodal. El segmento internodal es el espacio que está ocupando una célula de Schwann. Entonces, ¿cómo tener Schwann? Tenemos nuestro axón. Por aquí hay una célula de Schwann. Por aquí hay otra célula de Schwann. Por aquí hay otra, ¿no? El espacio entre una célula de Schwann y otra se conoce como nodo de Ranvier. Estos vendrían a ser los nodos de Ranvier. Y fíjense que entre nodo y nodo, ¿qué es lo que encontramos? Una célula de Schwann, ¿no? Esto se conoce como segmento internodal. Segmento internodal. El espacio entre nodo y nodo. Muy bien. Ahora bien, este nodo de Ranvier es fundamental. Recuerden que tiene propiedades eléctricas únicas. Este nodo de Ranvier es rico en canales de sodio, sobre todo de sodio, pero también puede tener canales de calcio y demás. ¿Por qué? Porque su propósito es el de regenerar el impulso eléctrico. Recuerden que el impulso llega hasta acá y como se encuentra con una zona aislada, va a
pasar a través de un salto, ¿no? Después da un salto y otro salto. Esto se conocía como conducción saltatoria, ¿no? Y recuerden que la conducción saltatoria es la base de la velocidad que puede alcanzar determinada conducción a nivel de un axón mirinizado. Muy bien. Este término a veces se puede confundir con otro, que es el de las incisuras de Schmidt-Lanter. Porque eso claro, ¿dónde veníamos, no? ¿Qué eran las incisuras de Schmidt-Lanter? Ya. Son hendiduras que quedan, hendiduras de citoplasma. ¿No? Fíjense que el citoplasma está en color rosado. Hendiduras de citoplasma que quedan entre las láminas de mielina de una célula de Schwann. Técnicamente siguen teniendo mielina, pero está adelgazada o es en pequeña cantidad. De modo que aquí lo que predomina es el citoplasma de una célula. Y eso es lo que va a dar pie a que estas hendiduras se puedan visualizar en los cortes histológicos, como el que vemos acá. Acá tenemos un corte transversal de los nervios, de un nervio periférico. Fíjense cómo aparecen fibras mielinizadas, estas, y amilinizadas, estas, ¿no? ¿Cómo sabemos que son mielinizadas? Porque tienen un espacio blanquecino a su alrededor. Recuerden que en la técnica histológica todo lo que es grasa se pierde después de la técnica, ¿no? Y si es que le damos un aumento, fíjense, vamos a observar pequeñas depresiones entre una célula de Schwann y otra célula de Schwann. Esta correspondería al nodo de Rambier. Nodo de Rambier, segmento internodal. Y fíjense que en medio de la vaina, ¿qué hay? Pequeños espacios, ¿no? Pequeñas secciones de color blanquecino. Estas secciones corresponden a las incisuras de Schmidt-Lanter, las cuales pueden observarse a través de un corte sagital de una de estas fibras periféricas. Ok, finalmente nos queda hablar de la mielina. ¿Qué es la mielina? La mielina es un lípido, ¿no? Recuerden que deriva de un tipo especial de fosfolípido, que es la esfimomielina. La esfimomielina suele ser un lípido de la hemimembrana externa de la membrana celular y que tiene un propósito bastante claro, ¿no? El propósito de actuar como aislante eléctrico. Muy bien, sabemos que todo lo que tiene grasa en general, ¿qué aspecto llega a tener o qué color llega a tener? Amarillo. Ya, amarillento, blanquecino, ¿no? Pardo. Bueno, amarillento, pardo, blanquecino. Bueno, en general, cuando se lo ha estudiado por primera vez, se ha visto que tenía un aspecto bastante claro, bastante blanco. Y es por eso que a todas las zonas, en general, del sistema nervioso central, que tenían una gran cantidad de axones, se les ha llamado sustancia blanca, ¿no? La sustancia blanca, chicos, no es más que la presencia de axones que están transitando por distintas zonas del cuerpo y que nos están informando de las vías, fascículos y tractos que tienen que seguir la información hasta llegar a su destino. Muy bien. ¿Qué más podemos por acá? ¿Cómo se ven estas estructuras? Bueno, va a depender mucho de la técnica. Como les decía, con hematoxilina y eosina, pues la visualización no es muy buena, ¿no? Fíjense que podemos observar los axones en el centro, tienen que ser estructuras eosinófilas. A su alrededor hay algo en color blanco, ¿no? Ahí se mira mejor. ¿Qué creen que sea ese algo en color blanco? La mielina, muy bien. Recordemos que la mielina no se tiene histológica. Eso es la mielina. Eso nos está avisando que ese axón era mielinizado, ¿no? Lo están mirando, ahí se mira mejor. Los están mirando con estos señaladitos como axones. Muy bien. Pero si quisiéramos mirar concretamente la mielina, ¿qué tendríamos que hacer? Cambiar de tinción, ¿no? Cambiar de colorante. Y en este caso, lo que generalmente se usa es utilizar tinciones ricas en osmio. ¿Qué es lo que estamos observando acá? Fíjense que con el osmio lo que más se va a tener son las vainas de mielina. Vainas mielinizadas alrededor de las fibras. Okay. Bueno, el osmio es muy caro, ¿no? Tiene componentes radioactivos. ¿Qué tinción podríamos usar? Algo más de la casa. ¿Cuáles serán las tinciones para lípidos? Tema 1, técnica histológica. ¿Cómo es, Joao? ¿Cómo es, Joao? Sudán 3. Claro, el Sudán. Recuerden que la tinción Sudán 3 es muy buena para lípidos. Como una alternativa se puede usar. Y hay inclusive tinciones Sudán 3 enriquecidas con osmio, las cuales se usan sobre todo para estudiar tejido nervioso. Ya, bueno, eso es otra historia. Vamos con las células satélites. ¿Qué son las células satélites? Van a ser células también de soporte, pero en este caso en los ganglios. En los ganglios del sistema nervioso periférico.
Recuerden que la de Schwann está en la fibra satélite en el ganglio. Tienden a ser células cúbicas alrededor de los somas de los ganglios del sistema nervioso periférico. ¿Cuál es su función? Nuevamente seguimos, ¿no? Mantener un microentorno adecuado para desarrollar la función neuronal, ¿no? En este caso es la de la conducción eléctrica. Muy bien, ¿qué entendemos por este ladito? Esto corresponde a un corte histológico de un ganglio nervioso. Y fíjense que alrededor de los somas, estos son los somas, ¿no? ¿Qué hay? Bueno, ¿qué hay alrededor de los somas? Puntitos, ¿no? Puntitos de células nucleares. Que si lo comparan, es como cuando los satélites pasan alrededor de los planetas, ¿no? Vamos a cuenta que este es nuestro planeta y estos son sus satélites. Eso se conoce como células satélites. Y ahí es de donde deriva su nombre, su denominación. Ya. Ok, no son las únicas. Además de esas células, podemos encontrar otras distribuidas a lo largo del sistema nervioso periférico. Estas se van a dividir en dos categorías más. Tenemos a las células relacionadas con órganos y tejidos específicos. Aquí aparecen tres entidades. La primera es la neuroglia terminal o teloglia, la cual se asocia a la placa terminal. ¿Se acuerdan qué era la placa terminal? La placa terminal es donde la neurona motora inerva la fibra muscular, es la placa motora, ¿no? Entonces, eso también tiene células de soporte, que son glía, y esa glía se conoce como la teloglia. ¿Qué más? Tenemos a la neuroglia entérica. ¿Dónde creen que está la neuroglia entérica? ¿En el sistema nervioso entérico? En el intestino, muy bien, hace parte del sistema nervioso entérico. Y también aparece una célula que ya conocíamos, ¿no? La célula de Müller. ¿Dónde se encontraban las células de Müller? ¿Cómo es? ¿Dónde había células de Müller? Periférico. Volvemos a histología 1. No. Hay que leer histología 1. Miren, una semana. ¿Cómo es? Nos falta. Y tiene su propia capa todavía, ¿no? La capa de células de Müller. La La retina. Claro, son células de sostén de la retina. Porque, si se ponen a pensar, ¿cuáles eran las células que integran la vía óptica? área óptico. Células ganglionares, células bipolares. ¿Y todas esas qué son? Estructuras eléctricas, de conducción eléctrica. Necesitan también su propio sistema de glía que les dé soporte. Ese sistema de glía se llama células de Müller. Ya, finalmente tenemos a las neuronas entéricas, ¿no? Que se encuentran, que vienen a ser equivalentes a los ostrocitos, pero en este caso en el sistema nervioso entérico. Dime qué es pía madre. Listo. Dicho eso, pasamos a hablar de la glía central. La glía central también va a tener distintos tipos de células. Empezamos hablando del astrocito. ¿Por qué no es que se llama astrocito? Porque se parece a un astro. Ya, tiene forma de astro, tiene múltiples prolongaciones. Ok, de hecho es la más grande de todas las células. La microglia, la más pequeña. Ya. El astrocito tiende a ser la célula más grande de todas las que integran la neuroglia. También es una célula heterogénea. Por heterogénea nos referimos a la variedad que puede tener respecto a forma. ¿Ya? Tiene en general un núcleo más claro y esto es lo que bueno. Como bien mencionaban, tiene forma de astro. ¿Y a qué se debe esa morfología? A las múltiples prolongaciones que emite, ¿no? Fíjense que esta célula va a emitir proyecciones que se conocen como pies o pericelos. Tenemos tres tipos de pies. Hay uno que se va a dirigir hacia los capilares del sistema nervioso central. Ese se conoce como el pie perivascular, pie vascular o el pie de astrocito. Si hay un pie de astrocito es ese, que rodea los capilares. ¿Cuál es su función? Participar del intercambio metabólico entre circulación sanguínea y tejido nervioso. Por otro lado tenemos al pie perineural. ¿A dónde creen que va el pie perineural? La mielina, al axón. Alrededor de la neurona, ¿no? Peri alrededor de neurona, ¿no? Alrededor de la neurona, que generalmente le dando soporte a las fibras, al axón, etc. Y aquí nos faltaría un tercer pie, ¿no? Ese pie se conoce como el pie subpial. ¿A dónde creen que va el pie subpial? En la pía madre. La pía madre, ¿no? Exacto, la pía madre, donde va a formar parte de la membrana glial externa, que es una capa adicional de protección que tiene el sistema nervioso central. Muy bien, si es que la teñimos o procuramos comprobar su existencia,
tendríamos que ubicar un tipo especial de filamento intermedio, ¿no? Ese filamento intermedio se llama, muy bien, la GEPA, ¿no? Proteína ácida fibrilar de la glía. Lo tenemos anotadito aquí. Recuerden que es un filamento intermedio. Por lo tanto, contribuye a mantener la forma y la estructura que tiene el astrocito. ¿Por qué es importante? Porque es un marcador de ubicación. Como les comentaba en la clase práctica, la determinación o la presencia de esa proteína nos confirmaría que ciertas lesiones, generalmente tumores, se traten de tumores de astrocitos, conocidos como los astrocitomas. Ok, en general podemos dividir a los astrocitos en dos grandes categorías: los astrocitos protoplasmáticos y los fibrosos. Los protoplasmáticos, que es el que estamos observando en esta imagen, se van a encontrar en general en la sustancia gris. ¿Se acuerdan qué encontrábamos en la sustancia gris? ¿Por qué es gris? ¿Axones y mielina? Amielínica. No, la blanca es mielina. Es amielínica. La gris no va a tener mielina, entonces ¿qué va a tener? Axones. Somas, exacto, somas, ¿no? Estos son los que se van a encargar de interactuar con los somas de la neurona. ¿Y en qué sentido interactúan? En sentido de sostén metabólico y de sostén vascular. Lo vamos a ver en un momento. Por otro lado tenemos a los astrocitos fibrosos. ¿Por qué creen que se llaman fibrosos? Muy bien. ¿Y cuál era la fibra o filamento predominante en el astrocito? Ya, filamentos intermedios. Muy bien. Se les llama fibrosos porque tienen prolongaciones ricas en filamentos intermedios más alargados o de mayor tamaño. Los cuales van a ser ricos en esa proteína que mencionábamos, ¿no? En la proteína fibrilar ácida de la glía. Muy bien. Y estos en general tienen simplemente una función de soporte vascular. Ok. ¿Cuáles son todas las funciones que desarrolla o que ejecuta el astrocito? El astrocito ejecuta varias funciones. Es importante conocerlas. La primera, se dice que es un amortiguador espacial del potasio. ¿Qué quiere decir eso? Recordemos que el potasio es importante para la generación y origen de los impulsos nerviosos, ¿no? Entonces, el astrocito se va a encargar de captar esta sustancia a fin de poder regular la concentración dentro de la neurona. Y de ese modo va a facilitar la conducción a través de la misma. Segunda función importante, modulación de neurotransmisores presinápticos y excitación postsináptica, ¿no? Se va a encargar de captar ciertos neurotransmisores que sean liberados y de metabolizarlos para evitar su acumulación y por ende su toxicidad. El ejemplo clásico de esto es el glutamato, ¿no? Como les decía, el glutamato acumulado en grandes cantidades es tóxico. Entonces, ¿qué es lo que hace el astrocito? Ni bien detecta que se ha liberado, lo capta y lo convierte en glutamina, ¿no? Y esa glutamina después va a ser devuelta a la neurona para que pueda sintetizar un nuevo neurotransmisor. Lo mismo pasa con el GABA, ¿no? El GABA se convierte en glutamina, ¿no? Y esta también es devuelta a la célula para que se pueda resintetizar en el ácido gamma-aminobutírico. Muy bien, almacena glucógeno. De hecho, es la única célula que tiene ese potencial. Y por eso habíamos dicho que tiene una estructura más clara y rica en glucógeno. ¿Por qué creen que es importante el glucógeno? Ya, ¿y por qué? Porque el glucógeno es la forma natural de la glucosa. Ya. ¿Y la neurona qué consume? Glucosa. ¿Puede consumir algo más? Sí. Glucosa. No puede. La glucosa es, la neurona es una célula que pide de consumir glucosa. Neurona y glóbulos rojos son los principales combustibles que gastan, van a ser la glucosa. Y por ende el astrocito va a almacenar esa glucosa en forma de depósito para donárselo, para pasárselo en situaciones en las cuales la neurona lo necesite, ¿ya? Por eso que esta función es importante. ¿Qué más? Debido a factores tróficos de las neuronas y los oligodendrocitos, se van a permitir el desarrollo y la supervivencia de la neurona. Participan también del desarrollo. Esto se conoce como neuroglia radial. La neuroglia radial es un tipo especial de astrocito que aparece durante la embriogénesis y que va a direccionar la posición, la dirección y la ubicación de las neuronas. Por eso que hay neuronas motoras en el encéfalo y no así el tronco, el tronco encefálico, ¿no? Bien. También participan de la lesión mecánica o isquémica. En respuesta a distintos estímulos lesivos, muchas veces la neurona o bien muere o bien pierde algunas de sus prolongaciones. Sí, déjame un segundito. Sí, descansa. David.
Ambos. Ambos forman parte de la barrera hematoencefálica. ¿Qué? Ambos forman parte de la barrera hematoencefálica. ¿No dijiste que estaban los metaplasmáticos? Estos sitios en general. Ah, ¿Qué no. forman la parapía del cliente? Me hubieran salvado. Cualquier más, pero. ¿Qué? Fibrosos. Ok, Los dos, ya, ¿no? silencio, silencio. Barrera. Vamos al corte comercial. Lo que les decía, ¿no? Decía mecánica isquémica. Muere la neurona y ese proceso de muerte neuronal va a inducir a que el astrocito, uno, libere factores de atracción de macrófagos o de microglia para que puedan limpiar esa zona en la cual había muerto la neurona, o para liberar factores que guíen el desarrollo de nuevos axones, nueva mielina, etc. Finalmente los protoplasmáticos van a ser parte de la membrana limitante de la clínica. ¿Cómo te llamas? Ok, vamos con el oligodendrocito. Oligos, ¿qué quiere decir? Forma de uva. Pequeño, no, eso es micro. Varios, eso es poli. Pocos, muy bien, pocos, ¿no? Pocos, dendros. Prolongaciones. Ya huele ya. Mucho frío también. Mucho ruido. Oligos pocos, dendros, dendritas, citocélula. No es una célula que se caracteriza por ser pequeña, no la más pequeña, y que tiene pocas evaginaciones escasas. No posee filamentos y tampoco posee gránulos. El oligodendrocito tiene una función bien clara, ¿no? Y bien precisa. Mielina. Produce la mielina en el sistema nervioso central. Así como había una célula de Schwann para la periferia, también tenemos un oligodendrocito para el sistema nervioso central. ¿Cómo se clasifican? Se clasifican en dos categorías, ¿no? Los oligodendrocitos interfasciculares, que son los de toda la vida. Estos se van a encontrar en la sustancia blanca. Por lo tanto, ¿cuál creen que sea su función? Producir mielina. Muy bien, producir mielina. Recordemos que donde hay iceberg, acá va a haber mielina. Claro. Y fíjense que estas pueden emitir hasta 50 prolongaciones. Tienen una mayor versatilidad todavía que la que tenía la célula de Schwann. En contraste tenemos a la célula satélite. Esta es el oligodendrocito satélite. Esta se encuentra en la sustancia gris. No se conoce muy bien su función. Se cree que podrían ser o bien mediadores o bien precursores de la célula interfascicular. Podrían ser la célula a partir de la cual derivan las otras. Muy bien, el proceso de mielinización es bastante similar. También vamos a tener capas que rodean un axón y entre axón y axón, y entre capa y capa que tenemos un nodo, ¿no? El Rambier. nódulo o nodo de Rambier. Ahora bien, el nodo de Rambier tiene unas peculiaridades aquí. La primera, que es más grande. ¿Por qué creen que tiene que ser más grande? Para que la conducción se. Estamos hablando del sistema nervioso central. Aquí es donde van a ocurrir operaciones de suma, cálculo, producto, memoria, cualquier otra acción alta, de alta complejidad que se les ocurra, va a ocurrir ahí. ¿Y eso qué necesita? Mayor impulso eléctrico, mayor conducción iónica, etc. Por eso sus nodos de Rambier van a ser más altos. Muy bien. Tiene también proteínas exclusivas, ¿no? Aquí vamos a encontrar la proteína proteolipídica, la PDP, la glucoproteína mielina oligodendrocito, la MOG, y la glucoproteína del oligodendrocito mielina, ¿no? La OMGP. Bueno, estas también van a cumplir una función de compactación, muy similar a la que tenían las proteínas de la célula de Schwann. ¿Qué más? Tienen pocas incisuras. ¿Y eso qué quiere decir? Muy bien, que hay pocos espacios con citoplasma, por lo tanto, el oligodendrocito es casi mielina pura, Y eso va a hacer que la conducción sea más rápida todavía. Y no tiene lámina externa. ¿Qué era la lámina externa? La lámina basal de cualquier célula no epitelial. Recuerden que por definición, solo los epitelios tienen láminas basales. Los que tengan algo similar, pero no sean epitelios, van a tener láminas externas. Muy bien. Vamos con la microglia. Micros, ¿qué quiere decir micros? Pequeños. Bien, glía. Sostén. Pegamento. Pequeño, Ah, verdad, sí, sí. En este caso, pequeñas células de la glía, ¿no? Estas van a ser las células más chiquititas que tiene el sistema nervioso central. Núcleo pequeño, alargado, oscuro, escaso citoplasma, etc. Si hubiera que mencionar una característica morfológica, serían sus espinas. Fíjense que tiene múltiples prolongaciones y esas prolongaciones a su vez van a emitir evaginaciones constituidas por actina, las cuales se denominan como las espinas. Las estamos observando acá.
Aquí vemos el tamañito de las células. De hecho, esta microglia es demasiado abundante. Esta placa era no era normal, no era de nada. Preparados patológicos. Porque generalmente la microglia prolifera en estados patológicos. Eso se conoce como microglia reactiva. La microglia reactiva es el fenómeno de aumento del número y de la función de las células de la microglia. Muy bien, ¿de dónde deriva esta célula? Esta célula deriva de un progenitor, ¿no? El progenitor común de las células mononucleares, del sistema fagocítico mononuclear. ¿Y se acuerdan cuál es la función del sistema fagocítico mononuclear? Eliminar. Fagocitar. Muy bien, ¿para qué fagocita? Eliminar células Para dañadas. eliminar y para proteger, no. Ya, Mantener. vamos, destruimos a la bacteria, nos la hemos comido y ha desaparecido. ¿Qué más? Eso está dentro de la reacción. ¿A qué sistema pertenecía? ¿Innato o adaptativo? Innato, claro, porque es inespecífico, a los dos. Bueno, ya podría ser los dos, pero es eminentemente innato, ¿no? ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuál era una de las funciones que tiene el sistema innato? Activar al adaptativo. ¿Y cómo activan al adaptativo? A través de la presentación de antígenos. Recuerden que las fagocíticas mononucleares son células presentadoras de antígenos. Eso se conoce como APCs. ¿Ya? Célula presentadora de antígenos. Hay también entre el macrófago, entre el monocito, entre la célula de Langerhans, etc. Muy bien, si son presentadoras de antígeno, ¿qué van a hacer? Van a detectar algún patógeno, algún rayo, se lo van a presentar a los linfocitos. Y los linfocitos ya van a desencadenar una respuesta dirigida contra el agente, una respuesta específica. ¿Qué más? Van a limitar la citotoxicidad de ciertos granulocitos. Esa función es importante, ¿por qué? Porque no estamos hablando de una inflamación en un dedo, estamos hablando de inflamación en el cerebro, imagínense, ¿no? Y sabemos que la neurona es un tejido bastante, es una célula bastante delicada. El cuerpo también lo sabe. Por eso es que, por ejemplo, no hay mastocitos en el cerebro. No es normal que los haya. Y otra forma que tienen de controlarlos es a través de la microglia. Finalmente, esta célula también está implicada en distintos estados patológicos. Uno ya lo hemos visto, ¿no? La esclerosis múltiple. Y han hablado también de ese caso clínico. ¿Cuál era el nombre de microglia de la esclerosis múltiple? Dioxina, audotia, resonancia magnética, póngalo bien. Ya, ¿cómo es? ¿Qué es la esclerosis múltiple? Perdón, ¿cuál es el rol de la microglia en la esclerosis múltiple? Dar cáncer. ¿Se acuerdan qué era la esclerosis múltiple? No. ¿Se han atendido casos de esclerosis múltiple? No, muy De la mielina. Ya, eso está mejor. Por ejemplo, el Alzheimer es una de las enfermedades también. Es una enfermedad desmielinizante. ¿Por qué creen que es desmielinizante? Porque por distintas reacciones, generalmente autoinmunitarias, el propio cuerpo hace que células como la microglia destruyan su mielina. Y a través de destruir la mielina, pues perdemos ese elemento importante para garantizar la conducción eléctrica. Eso va a producir distintas manifestaciones clínicas. ¿Qué otra correlación importante tiene? El VIH. Como les decía, en el caso del VIH, es un virus al cual le gusta infectar. ¿Se acuerdan qué células infecta el VIH? Linfocitos. A todas las que sean CD4 positivas, ¿no? CD4 positivas con correceptores para CXCR4 y CXCR5. ¿Se acuerdan qué células van a cumplir esas propiedades? Linfocitos. El linfocito TCD4, el TGLP, y también algunas presentadoras de antígenos, como por ejemplo esta, la célula de Langerhans, la célula de Kapper, etc. Entonces, el VIH invade estas células y ¿qué va a producir? Daño a nivel central, y eso va a producir alteraciones psiquiátricas de la conducta y demás. Eso se conoce como demencia VIH, que es una característica clínica que también tienen los pacientes que son VIH positivos. Ya, muy bien, finalmente libera distintas citocinas, como toda APC. Interferón gamma, ¿para qué servía? ¿Qué? Interferón gamma, ¿para qué sirve? Porque es liberado por la microglia. No sé. ¿Para qué hemos liberado? No yo. Tal vez también era. Activación o potencialización del sistema innato, ¿no? Señales para reclutar linfocitos T, libera linfocinas.
Y también puede activar al sistema de complemento, ¿no? Mediado por la vía C1Q y la vía C3. ¿Qué se complementa? Como no me indica, son un sistema de proteínas complementarias que se activan en cascada. 3 vías de activación. ¿No siguen o no siguen? No, ya, Ok. Excelente. Pasamos a hablar del ependimosito. Depende. El epéndimo. Ok. El epéndimo está constituido por células epiteliales, ¿no? Es una capa de células epiteliales, generalmente cúbicas, ¿no? Un epitelio cúbico sí. Pero que en algunos estados, o en algunas muestras, puede observarse con aspecto cilíndrico. Así que tiene un aspecto intermedio entre ambos. Muy bien, ¿cuál es su función? ¿Viste? ¿Qué cosa? Ventrículos y el conducto central de la médula espinal. En otras palabras, todas las cavidades del sistema nervioso central, ¿no? ¿Y qué circula por esas cavidades? Líquido cefalorraquídeo. Cefalorraquídeo, ¿no? Va a ser un epitelio que está especializado en conservar o en mantener la integridad de ese líquido, del líquido cefalorraquídeo. Muy bien, para ello, ¿qué va a disponer? De especializaciones propias de un epitelio absortivo. ¿Se acuerdan qué especializaciones tiene un epitelio absortivo? Ya, muy bien, tiene microvellosidades. Cilios. En general los cilios son móviles, pero hay un tipo de cilio que es sensor, ¿no? Los cilios nodales. Los cilios primarios. Entonces también va a tener cilios, ¿no? ¿Qué más? Tiene membranas laterales unidas por nexos y desmosomas. ¿Para qué servían los nexos? Eran puntos de células que tenían. Comunicación. Comunicación, ¿no? Comunicación entre célula y célula. ¿Y los desmosomas para qué servían? ¿Para qué sirve un desmosoma? Para garantizar la adhesión entre las células. No se olviden que lo que queríamos es mantener el líquido cefalorraquídeo de un lado y una concentración diferente del otro. Los desmosomas nos van a permitir garantizar esa función. Ya, ¿qué más? Hay algunas zonas donde van a formar membranas, sobre todo zonas que tengan tejido nervioso delgado. Eso se conoce como la membrana limitante interna en los ventrículos y la membrana limitante externa, en el caso de la vía magna. Y ahora lo que habíamos contado hace un momento, ¿no? El tema de los, por ejemplo, de los pies supiales del astrocito. Finalmente hay un tipo especial de ependimocito, se llama el tanicito. ¿Dónde encontrábamos tanicitos? En el piso del tercer ventrículo. ¿Por qué es una célula especial? Porque esta va a transportar sustancias desde el líquido cefalorraquídeo hasta la sangre que baña el hipotálamo. ¿Cuál es la función del hipotálamo? ¿Es debido hablar de los núcleos del hipotálamo? No. Todavía no. De la. Ya, muy bien. Por un lado, es un muy buen centro de integración autónoma. ¿No? Es donde van a estar los núcleos del simpático. ¿Qué más? Libera hormonas. Y todo ello, ¿qué necesita? Necesita de recoger señales, ¿no? Unas de esas señales le van a venir del líquido cefalorraquídeo. Y las células que le van a pasar esas señales van a ser los tanicitos. Por eso son células importantes implicadas en ese tipo de respuestas. ¿Qué es la barrera liporal? ¿La barra? La barrera liporal. ¿Liporal? ¿Liporal? ¿No es la liponeural? No sé, no sé. Liporal no creo. La membrana neuroliporal. Creo que sí. Esa es una membrana que va a separar el líquido cefalorraquídeo del ependimo. Lo vamos a ver en un momento, cuando toquemos el tema de circulación. Ya. Ok, dicho todo eso, pues podemos dar generalidades respecto a generación y conducción del impulso eléctrico. Cuestiones bastante básicas en realidad. Para eso es importante definir dos términos, lo que es potencial de reposo y potencial de acción. ¿Qué entendemos por potencial de reposo? ¿Comentar reposo? Descanso. Ya, bueno, ya podría ser, ¿no? Un potencial que almacenamos cuando no estamos realizando una acción, ¿no? ¿Cómo definiríamos esto? Como una diferencia de potencial, es decir, es un voltaje. Los voltajes por definición son diferencias de potenciales. Las células, fíjense que también tienen caras, tienen voltajes. La célula no es una excepción. Muy bien, ¿dónde se cuantifica? A través de la membrana celular. Es decir, que es una diferencia entre el medio intracelular y el medio extracelular. Y en general, ¿hacia qué lado tenderá? ¿Hacia el lado negativo o hacia el lado positivo? Negativo. Negativo. ¿Hacia el lado? Negativo. Negativo.
Recuerden que por defecto la célula tiene un Negativo. potencial en reposo negativo, que va desde los menos 70 milivolts hasta los menos 90 milivolts. ¿Por qué? Porque la célula tiene canales de potasio permanentemente abiertos. Esos canales de potasio van a mandar potasio hacia afuera. Por lo tanto, la célula va a ir perdiendo cargas positivas. ¿Qué otro componente contribuye aquí? La bomba sodio-potasio TPasa. ¿Cuál era la función de la sodio-potasio TPasa? ¿Pero cuánto? 3. ¿Quién es 2? ¿Quién es 3? ¿Quién adentro y quién Dos afuera? sólidos, no, tres, ¿Cómo es? 3 sodios, 2 potasios. no, 3 sodios Dos potasios. afuera, Y 2 dos potasios adentro. ¿Estamos ganando cargas positivas o estamos perdiendo cargas positivas? Estabas perdiendo. Estamos perdiendo, por lo tanto nos vamos a volver cada vez más negativos. Y eso también condiciona que el potencial en reposo celular sea negativo. ¿Qué es un potencial de acción? Potencial de acción va a ser aquella propiedad de las células excitables en la que se despolariza. ¿Qué es despolarización? Es cuando una célula se vuelve menos negativa, o se vuelve más positiva. Fíjense que en esta curva, entre 0 y menos 70, cuando mi célula tiende hacia el 0 y supera ese umbral, se está despolarizando. ¿Cuál sería la otra cara de la moneda? La hiperpolarización. Hiperpolarización es hacerse más negativo, ¿no? Es decir, del valor en el cual estábamos, a ver, más negativos todavía. ¿Ya? Ok, con esos conceptos, pues podemos explicar este tipo de imágenes, ¿no? Este tipo de curvas. Entendí. Eso lo van a hablar el siguiente semestre, cuando lleguen a fisiología. Digamos, ¿no? Sí. Ok, entonces, ¿qué es lo que estamos observando aquí? Como les decía, nuestra célula comienza con un potencial negativo. Claro. Empezamos aquí en los 70 milivolts. Muy bien. Fíjense que llega la señal. ¿Y qué es lo que va a hacer esa señal? Que se abran canales de sodio. ¿El sodio qué valencia tiene? Vamos a ver. Más 1, muy bien, más 1. Van a entrar muchas cargas positivas, por lo tanto mi célula se va a despolarizar o se va a hiperpolarizar. Despolarizar, muy bien. ¿Y cómo se despolariza? Fíjense que el potencial llega a 0 y finalmente alcanza un pico. Ese pico se conoce como potencial de acción. Pero esto no va a persistir a lo largo del tiempo, ¿no? Sube, ese como sube, baja. ¿Por qué bajaría? Porque fíjense, ¿quién ha comenzado a salir? ¿Quién ha comenzado a perderse? Potasio. Potasio. Primero metemos sodio, pero también comenzamos a perder potasio. Y esa pérdida de potasio va a hacer que nos despolaricemos o que nos hiperpolaricemos. Muy bien, nos vamos a volver más negativos, que nos hiperpolaricen. Por lo tanto, el potencial vuelve a su valor en reposo y finalmente se hiperpolariza y después está listo para volver a despolarizarse. Nos dese cuenta de que este proceso es un juego de canales, nada más. Primero entra el sodio, se cierra la puertita del sodio, sale el potasio y mi célula vuelve a su estado basal. Hemos creado el potencial de acción. ¿Qué hay que hacer ahora? Conducirlo. ¿No? Conducirlo. Esa conducción generalmente ¿de qué tipo es? Saltatoria, exacto. Fíjense que donde está entrando el sodio va a ser donde se crea el potencial de acción. Y ese potencial de acción salta de un lado al otro, de un lado al otro. Y de ese modo es como se van a ir transmitiendo desde las porciones periféricas a las porciones centrales o viceversa, según sea la dirección del impulso. Muy bien. Listo, esto es la parte celular. Esa parte es una parte bien interesante. Besito nomás, exacto. Ahora vamos a ver con lo que es más sencillito, que es la parte morfológica. ¿Cómo está organizado el sistema nervioso? Ok, silencio. El sistema nervioso, como les decía, tiene 3 grandes divisiones, ¿no? Central, periférico, autónomo. Dentro del periférico, ¿quiénes vamos a encontrar? Nervios periféricos, ganglios. ¿Cómo definiríamos un nervio periférico? Fuera del sistema nervioso central. Conjunto o un haz de fibras sensitivas, motoras, Fuera. lo cual va a determinar que tenga un carácter mixto, ¿no? Y que incorpora tejido de sostén, tejido que le va a brindar soporte, generalmente constituido por células de Schwann. Muy bien, decimos que son mixtos, ¿por qué? Porque muchos de ellos tienen un componente sensitivo, motor, sensorial e inclusive algunos un componente autónomo, según corresponda al nervio en concreto. Eso es lo que ya han mirado en la parte de
Por ejemplo, en la parte de miembros, ¿no? Recuerden que nervios como el mediano, el cubital, el radial son nervios mixtos, tienen funciones motoras y sensitivas. Y esos son ejemplos de nervios periféricos. Muy bien, ¿dónde vamos a encontrar sus zonas? En los ganglios, ¿no? En los ganglios periféricos o en el sistema nervioso central, generalmente a nivel de la médula espinal o a nivel del tronco encefálico, según corresponda. Muy bien, eso sí que tenemos dos principales tipos de nervios periféricos. Los espinales. ¿Cómo se forma un nervio espinal? Con la raíz posterior de la médula espinal. Con la raíz anterior. ¿Solo la raíz anterior? Anterior. La unión de las raíces anteriores y posteriores. Bueno, en general sí, ¿no? La unión de las raíces anteriores y posteriores. Por eso es que les digo que son nervios mixtos. Recuerden que la porción posterior de la médula, ¿qué es? ¿Sensitiva o motor? Sensitiva. Sensitiva, ¿no? Posterior dorsal. Y lo anterior tiende a ser motor, ¿no? Entonces, cuando tenemos raíces de ambos lados, ¿qué es lo que estamos creando? Un nervio nervio espinal. mixto. Y ese nervio mixto es el que va a ir a la periferia. ¿Por qué decimos que en general son mixtos? Muy bien. Los nervios espinales también tienen, si siguen esa estructura, ¿no? Tienen su soma, sobre todo en el caso de los sensitivos, en un ganglio, ¿no? ¿Qué se llama ese ganglio? Ganglio espinal. El ganglio espinal, muy bien, o ganglio raquídeo. Ah, también. Ganglio raquídeo. El cual va a contener una neurona de qué tipo? No, no sé. Pseudo Unipolar. unipolar, muy bien, pseudo unipolar. Ya lo podemos entender con esto. Fíjense que la pseudo unipolar va a mandar una proyección a la periferia, una mano dibujada de manera bastante burda, y otra proyección que le va a mandar hacia el sistema nervioso central. Se manda que esa función nos permite cerrar circuitos. Muy bien. En el caso de los pares craneales, ¿la organización será la misma? Sí. ¿No? ¿Por qué? Sí, pues porque son también nervios periféricos, ¿o no? Sí. Son nervios periféricos. ¿Ya? Se están dirigiendo a la periferia desde el paso del rostro, cuello, etc. ¿no? ¿Tendrán ganglios? Sí. ¿Sensitivos? Sí. ¿Qué pares craneales? Todos. Ya, el quinto, etc. Séptimo, octavo. Octavo. De Scarpa y de... Que en general también van a tener neuronas pseudonipolares, excepto uno, ¿no? ¿Cuál? El ¿Cuál de todos esos ganglios no tiene más bien células bipolares y no pseudonipolares? olfatorio. Los factores, no. Óptico. No hay ganglio. Óptico. El óptico, no hay ganglio óptico. Para algo hay células ganglionares dentro de la retina. El hipógroso. El octavo par. El vestíbulo coclear. Ah, lo de córtico. Este tiene células bipolares. Ok. Si aquí hacemos un corte transversal al medio, ¿sí ven? ¿Qué es lo que observaríamos? Que además de las fibras nerviosas, encontramos un arreglo de tejido conjuntivo, ¿no? Ese tejido conjuntivo se puede clasificar en tres grandes categorías. Epineuro. Tenemos en primer lugar, yendo de adentro hacia afuera, al endoneuro. ¿Qué es el endoneuro? La que... Lámina de tejido conjuntivo laxo que va a rodear una fibra individual. Un axón. Rodeamos individualmente las fibras, una por una. Sí. ¿Qué más podemos encontrar además de ello? Perineuro. Algunos fibroblastos, una pequeña cantidad, y ocasionalmente pueden encontrarse mastocitos, macrófagos, linfocitos, etc. Recuerden que el tejido conjuntivo laxo, por definición, suele ser muy celular. Muy bien, salimos del endoneuro. Fíjense que los nervios no se quedan como fibras individuales, ¿no? Sino como haces Fascículos, nerviosos. fascículos. Estos haces nerviosos van a estar rodeados por su propia cobertura de tejido conjuntivo. ¿Qué se llama esa cobertura? El perineuro. El perineuro es el tejido conjuntivo denso y regular que rodea haces nerviosos, rodea conjuntos de fibras. Sí. Por eso es que el endoneuro aquí está rodeando una fibra y el perineuro está rodeando todo este conjunto de fibras, todo este fascículo. ¿Ya? ¿Qué más puedo contar desde el perineuro? Presenta células especializadas en aislar a la neurona de los componentes periféricos. Eso se conoce como barrera hematonerviosa. Barrera hematonerviosa. Y es una de las muchas barreras que van a aislar el sistema nervioso de componentes periféricos. Ya, finalmente, ¿qué es lo que va a rodear a todo el nervio? Epineuro. El epineuro, muy bien. El epineuro está constituido por tejido conjuntivo Denso y regular. Denso y regular.
el cual Colagenoso. separa los nervios de las estructuras vecinas, del músculo y demás. Muy bien, fíjense que este epineuro va a tener algunas características bien interesantes. La primera, tiene vasos también. ¿Qué se llaman estos vasitos? Brazos. Los nervivasoros. Nervivasoros, Los ah. nervivasoros, ¿no? Vasas. Y resulta que el epineuro también va a tener sus nervios. ¿Cómo se llamarían esos nervios? Nervio y nervieron. Los nervinervorum. Entonces es una estructura Vale, bastante palabras. similar a lo que eran los vasos, ¿no? Recuerden que los vasos también tienen vaso más Sí. nervivasorum. Nervivasorum. En este caso tenemos nervinervorum y vasa nervorum. Ok. Que se van a encontrar en el epineuro de las fibras periféricas. Ah, qué Muy fácil. bien. Vamos a preguntarnos aquí. Su clasificación. ¿Cuál es la clasificación? Es la clasificación que está en el ganglio, ¿no? Se las divide según el calibre de la fibra. Se dice que las que tengan un diámetro de tipo, un diámetro bastante grande van a ser también las más mielinizadas. Si son las más mielinizadas, son las que conducirán más rápido o menos rápido. Más rápido. Más rápido, muy bien, por lo tanto tienen que ser las fibras de conducción más rápida. En general, estas son las que se encuentran mediante el dolor, la temperatura, el movimiento, etc. Las de tipo B tienen que ser un tipo intermedio, las menos mielinizadas. Su velocidad de conducción va a ser media, ¿no? Como pueden observar allá. ¿Y su función cuál es? En general, ser autónomas o aferentes viscerales. Finalmente tenemos a las fibras de tipo C, o las no mielinizadas. Esas van a ser las de menor diámetro de la mielina y las más chiquititas también, por lo tanto van a ser las más lentas. ¿En qué situación nos interesaría tener este tipo de fibras? En el tipo del dolor crónico o en las autónomas o postganglionares. O sea que es una clasificación más funcional. Y también la voy a mirar con más detalle el siguiente semestre. Ya. Acá tenemos los ganglios. ¿Qué es un ganglio? Un conjunto de neuronas De cuerpo neuronal. conglomerados de Un cuerpo. conjunto de somas o un conglomerado de somas fuera del sistema nervioso central. ¿No? Fuera del sistema nervioso central. Vamos a tener dos tipos, ya hemos hablado de uno de ellos, ¿no? El espinal. ¿Qué es lo que contiene histológicamente un ganglio espinal? Una cápsula de tejido conjuntivo, en su interior distintas fibras de distinto tamaño, ¿no? Y alrededor de esas fibras, ¿qué encontramos? Bien. Células satélites. Las células satélites. Como ya habíamos contado en la parte de la Ah, ya. una situación bastante parecida se observa en el ganglio simpático. ¿Dónde había ganglios simpáticos? El sistema nervioso simpático. En la gran cadena simpática. Muy bien, cadena paravertebral. Esa gran cadena simpática está separada de los órganos que la rodean. Por lo tanto, tiene también una cápsula de tejido conjuntivo. Todo lo demás es muy similar. Hay fibras, hay somas, alrededor de los somas, células satélites y demás. Pero fíjense que en el caso de la parasimpática, su estructura histológica es diferente. Créanme, ya les ¿Qué vamos a observar acá? ¿Ven una cápsula? Sí. No. ¿Qué es esto en color rosadito? ¿Qué ustedes deben conocer? ¿Deben conocer su tejido? Laxo. ¿Qué tejido es ese? ¿Sí el objetivo del laxo? Digo laxo, no. ¿Qué es esto? ¿Esto es? No sé. Músculo liso. Claro, músculo liso. Fíjense que en medio del músculo liso aparecen cúmulos de neuronas. Esto corresponde a los ganglios parasimpáticos. ¿Por qué? Porque recuerden que el parasimpático tiene ganglios intramurales. Van a estar dentro de las paredes de las vísceras que irrigan. Ok. Vamos a ver, las terminaciones nerviosas, ¿no? Las terminaciones nerviosas pueden ser de varios tipos, eferentes. Generalmente recuerden que son motoras. Esas motoras pueden ir a inervar músculo esquelético, en cuyo caso se les llama somáticas, o pueden ir a inervar músculo liso o glándulas, en cuyo caso se les llama viscerales. Y las viscerales tienden a tener un comportamiento autónomo. Las aferentes, ¿qué eran las fibras aferentes? Sensitivas. Ya las que llevan información desde la periferia hacia el centro, ¿no? Estos en general, ¿qué tipo de modalidad, qué tipo de información van a llevar? Información sensitiva. Sensitiva, muy bien. Suelen ser estructuras o fibras que llevan información sensitiva. Ahora bien, cuando hablamos de información sensitiva hay que hablar de, que hablamos solo de un tema, que es el tema de los receptores. Esto ya habíamos hablado en el anterior semestre bien, ¿no? Así que vamos a hacer una revisión bastante similar de esto. ¿Qué era transducción? No sé. ¿Qué era de ahí? Transducción. Traducción.
Traslado, no, eso es traslación. Padre, por fin. Huevos. Yo no sé, no estoy seguro. Tú sabes. Que va sobre su eje. No, nada que ver. No, tampoco. Transducción es la capacidad de convertir un estímulo en energía eléctrica. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacen nuestros ojos? La retina, ¿qué hace? Hace transducción. Sí. Sí, pues. Sí. Convertimos ondas de luz en información eléctrica, porque el cerebro no entiende de colores, chicos. El cerebro lo único que entiende es electricidad, porque es tejido nervioso. Al cerebro le interesa que le llegue información eléctrica. ¿Qué creen que hace Luis Interés? ¿Hará también transducción? Sí. Sí, pues, ¿no? Porque convierte ondas sonoras, un estímulo mecánico, en un estímulo eléctrico. Y ese estímulo eléctrico es el que va a llegar al sistema nervioso central para que se interprete. Lo mismo pasa en el tacto, ¿no? Presión, vibración, dolor, etc. Se convierte en energía eléctrica. Y esa energía eléctrica es la que va a llegar al sistema nervioso central. En general, todos los sentidos realizan transducción, ¿ya? Y para poder realizarla necesitan de receptores. ¿Qué más? En general, los receptores se van a clasificar de distintas maneras, ¿no? Tenemos una clasificación general, la somatoestésica, que es todo lo que tiene que ver con tacto, y la de los sentidos, ¿no? Visión, audición, olfato, etc. Por su estímulo, tenemos los mecanorreceptores, que van a detectar estímulos mecánicos, vibración, presión, compresión, etc., ¿no? Quimioreceptores, ¿qué tienen que detectar? Quimioterapia. Estímulos químicos, ¿no? Estímulos químicos, CO2, oxígeno, nitrógeno, etc. Fotorreceptores, ¿qué detectarán? La luz, ¿no? No imagen, luz. Recuerden que la luz es una forma de energía. Los termorreceptores. Calor, ¿no? Calor o frío, temperatura en general. Bien. Según su posición anatómica, los exterorreceptores, ¿qué detectarán? Ya, estímulos externos, muy bien. Los interorreceptores. Estímulos internos. Estímulos internos. Es un término un poquitito ambiguo. El interorreceptor detecta estímulos viscerales. De las vísceras. Viscerales, yo sé. Ah, ya. Dolorio, ¿no? Dolor tipo cólico. Dolor de... Eso va a ser mediado por un interorreceptor. Y finalmente los propios receptores. ¿Qué es lo que van a detectar o qué van a sensar? ¿Qué es propiocepción? Muy bien, la conciencia de la posición corporal. Eso es lo que se van a encontrar en los músculos, tendones, ligamentos, huesos, etc. Y finalmente libres o encapsulados. Libres es que no tienen una cápsula, encapsulados como los corpúsculos de Pacini, de Meissner, de Ruffini, etc. ¿Qué? Ya, ok, sí, Papita. Ok. Pasamos a hablar del sistema nervioso central. Bueno, aquí vamos a hablar básicamente del encéfalo. ¿Ya? El encéfalo está integrado por silencio. El encéfalo está integrado por dos grandes tipos de sustancias. Gris blanca. Aquí he debido ver este corte en anatomía. Gris blanca. Cortes de Charcot y demás. No. ¿Qué es eso? Bueno, recién lo van a mirar. Fíjense que aquí observamos que hay silencio. Una vez y vamos a dar examen ahorita. Fíjense que observamos dos tipos de sustancias, ¿no? Una sustancia gris y una sustancia blanca. ¿A qué se debía su diferencia? Por la mielina. O esencia de... Uno está mielinizado, la sustancia blanca, y otro no, que corresponde a los axones. Muy bien, esta es la parte anatómica. Aquí es donde van a ocurrir multitud de respuestas, memoria, razonamiento, lógica, etc. Desde el punto de vista histológico, esto está conformado por capas. Bueno, en general, los histólogos, más que hablar de anterior, posterior y demás, hablan de capas, de profundidad. Y el cerebro no es la excepción, va a tener 6 grandes capas. Estas capas se enumeran desde el exterior hacia el interior. Empezamos hablando de la capa número 1, que corresponde a la capa molecular o plexiforme. ¿Por qué creen que se llama plexiforme? Porque tiene plexos. Porque tiene muchas fibras que van en distinta posición o en distinta distribución. Aquí vamos a encontrar algunos tipos especiales de células. La más representativa es Horizontales. la célula horizontal de Cajal. Esa se va a encontrar en la capa número 1. También encontramos proyecciones de la glía y demás. La capa número 2, la granular externa. ¿Qué le suena granular? A células glandulares. Muy bien, ¿y qué es un gránulo? Un puntito. De- Fíjense que vemos varios puntitos y estos son de pequeño tamaño. Granular externo.
Otros también le denominan como piramidal externa. Piramidal. No, piramidal pequeña. ¿Por qué? Porque algunas células van a tener una proyección o forma piramidal, pero de menor tamaño. Ok, ¿qué vamos a encontrar aquí? ¿Qué tipo de células aparecen? ¿Dónde? Las células granulosas o células estrelladas. Son un hallazgo histológico característico de su ubicación. Seguimos bajando, llegamos a la capa número 3. Esta corresponde a la piramidal externa o piramidal media. ¿Por qué? Porque sus células son triangulares, pero de tamaño medio. Ni muy pequeñas ni muy grandes. Muy bien. Seguimos bajando, llegamos a la granular interna, la capa número 4. Dense cuenta que hasta aquí era todos externos, ¿no? Granular externa, piramidal externa. Ahora vamos a mantener ese orden, pero con internos. Granular interna, piramidal interna o ganglionar. ¿Ya? Ok, aquí vale la pena puntualizar a la ganglionar. ¿Por qué? Porque esta ganglionar va a tener células de mayor tamaño. De hecho, son las que contienen las células. Ya, muy bien, las de B. Pero las células que en algunos casos inclusive son visibles a simple vista. Uno mira la placa atrás y ve unos puntos de mayor tamaño. Realmente corresponden a las células de la capa número 5. Ahora bien, aquí es donde comienzan a aparecer vías de salida, vías eferentes. Ustedes saben que en general la información eferente es Motora. ¿no? Ahí es donde va a comenzar o va a partir una vía, la vía motora. Esa vía motora comienza a partir de una motoneurona superior, que se conoce como la célula de Betz. Las células gigantopiramidales de Betz. Finalmente pasamos a la última capa, la capa número 6. Esta corresponde a la multiforme. ¿Qué entienden por multiforme? Porque tiene Muy bien, muchas formas. Aquí no podemos decir o son redonditas o son triangulares, ¿no? Porque las formas son muy variadas. De hecho, aquí aparecen células piramidales, algunas granulosas, aparecen también células fusiformes, ¿no? Que es un hallazgo característico de esa capa. Y también va a aparecer un tipo especial de célula, la célula de Martinón. Muy bien. Otra estructura corresponde al cerebelo. ¿Ya han visto este corte en anatomía? No. Este es el famoso árbol de la vida. Rico, exacto. El árbol de la vida. El árbol de la vida corresponde a la distribución de sustancia blanca y sustancia gris, pero en este caso en el interior del cerebelo. Y eso es bastante sugestivo, ¿no? Nos estamos dando tres zonas, una, un límite y una C. Esa misma disposición se observa en un preparado histológico, ¿no? Fíjense que en este caso vamos a, yendo de afuera hacia adentro, y encontrar tres capas también. La molecular es la primera. ¿Qué células encontramos en la capa molecular? Moleculares. ¿Cómo es? No, no sé, no sé. No he estudiado. Piramidales, no, aquí ya no hablamos de piramidales. Martinotti. En la capa molecular aparecen distintos tipos celulares. Hay una que vale la pena conocer, las células en cesta o células en canasta, porque tienen una función respecto a modulación sináptica. Eso ahora, yo creo que les va a dar más detalle de neuroanatomía. Ok, también aparece la glía y demás. Fíjense que entre la molecular y la capa que tienen por debajo aparece un límite, ¿no? Esa se conoce como la capa media o capa de células de Purkinje. ¿Cuál era la función de las células de Purkinje? Haz de Higgs. Inhibidores de qué? Cava. Modulan o controlan el movimiento a través del mineral GABA. El corazón. No son inhibidores de movimiento, por si acaso. Van a modular el movimiento para que sea preciso. ¿A qué me refiero? Movimiento es esto, ¿no? Un movimiento bastante brusco. Pero si yo quiero hacer esto, para agarrar con mucha precisión el marcador en esa posición, ¿qué necesito? Afinar mi movimiento. Controlar estos músculos de modo tal que puedan apretar en la ubicación precisa. Esa función, que parece bastante sencilla, en realidad es sumamente compleja desde el punto de vista neurofisiológico, porque determina la contracción de algunos músculos y la relajación de otros. Esa función relajadora, inhibidora, está evidentemente determinada por las células de Purkinje. Por eso es que tienen un carácter inhibidor. Y como bien mencionan, liberan GABA. Estas suelen ser también células bastante prominentes, ¿no? Tienen un soma de gran tamaño y una proyección que emite desde la misma, que suele ser visible con otro tipo de tinciones. Finalmente tenemos a la capa de células granulosas. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en esa capa? Células granulosas. Células granulosas, como el mismo nombre indica. Muy bien. Ahora bien, las fibras de Purkinje van a emitir una proyección. ¿Esa proyección es aferente o es eferente? Aferente. No, es eferente. De hecho, todo lo que sale del cerebelo
sale de la fibra de la célula de Purkinje. ¿Ya? Es la única vía de salida que tiene el cerebelo. ¿Cómo va a llegar información al cerebelo? ¿Dónde van a estar sus fibras aferentes? Representadas por otro tipo de estructura. Y ese otro tipo de estructura se conoce como las fibras musgosas y fibras trepadoras. Esas fibras son las vías aferentes del cerebelo. Ok. Vía eferente, célula de Purkinje. Vía aferente, fibras trepadoras y musgosas. Es así como le llega información al cerebelo y como este también lo manda hacia otra ubicación, en este caso hacia otra estructura. Muy bien. Bueno, pasamos a hablar de la médula espinal. La médula espinal tiene una disposición mucho más sencilla, ¿no? Esta va a estar constituida en un corte transversal por medio de astas, ¿no? Muy bien, tenemos dos astas dorsales que en general tienen una función Sensitiva, dorsales, sensitiva, ventrales, función motora. motora, muy bien. Cisura intercomisural, ¿no? Para unir las dos astas. Y en el punto medio de ambas, Conducto diferente. ya, El pendimario. canal central de la médula, ¿no? Conducto Z. Excelente. De aquí, lo más relevante, chicos, es esta porción, la porción ventral. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a encontrar unas células de gran tamaño. Estas se conocen como las motoneuronas inferiores. Y esto es bien interesante. Entonces, ya, acoplando los conceptos, ya podrían saber más o menos cómo se desencadena el movimiento voluntario, ¿no? ¿Dónde hemos hablado de una motoneurona superior? Cerebro. Corteza. En la capa número 5 del cerebro, ¿no? El movimiento como tal que queremos hacer comienza aquí. 5. Y a partir de ahí viaja, pasa a través de las pirámides, se decursa y demás, y llega hasta la médula. En la médula se va a encontrar con esta motoneurona, con la motoneurona inferior. Y de aquí es donde van a nacer las fibras motoras hacia el músculo o hacia la estructura que yo quiero mover. Esa es la vía motora, básicamente, ¿no? Y dense cuenta que las vías y los fascículos en general no son más que vías de interconexión entre circuitos superiores y circuitos inferiores. Ya. ¿Qué más tengo que contarles acá? Un poco más que va de la médula. Sí. Pasamos a las meninges. ¿Qué son las meninges? Ya, silencio. Son prolongaciones De la pía madre. Ah, sí, es hora. De la media. Ok, 4 minutos para acabar. De las anteriores. Vamos con las meninges. ¿Qué son las meninges? Prolongaciones fibrosas que recubren en general el sistema nervioso central, ¿no? Aquí vamos a encontrar básicamente tres zonas: la dura madre, la aracnoides y la pía madre. La dura madre también se conoce como Madre dura. meninge, ¿no? La parte meninge, la que va a tener mayor grosor, mayor durabilidad. Muy bien, la espinal, ¿qué va a rodear? La médula espinal. ¿Cuál es su característica? En un espacio, el espacio subdural a nivel de la médula es un espacio real que se puede encontrar. En cambio, a nivel del cerebro, la dura madre cerebral carece de un espacio subdural verdadero, pero se va a desarrollar en el contexto de ciertos traumas, lesiones y demás. Hemorragia. ¿Qué vamos a preguntarles acá? Los senos venosos. ¿Qué son los senos venosos? Un seno es un engrosamiento de una... Son las estructuras que van a recoger toda la sangre venosa desde el cerebro y que lo van a llevar hacia el circuito de la yugular y demás, ¿no? A fin de facilitar el retorno venoso. Esta dura madre también va a emitir distintas secreciones, las cuales van a insertarse entre parénquima cerebral, que se conoce como los del cerebro, o que van a recubrir por encima al cerebelo, ¿no? Como el ejemplo de la tienda del cerebelo. Por debajo aparece la aracnoides. ¿Qué es la aracnoides? La capital venia. Ya, la membrana intermedia de las meninges. ¿Por qué se llama aracnoides? Tiene forma de araña. Forma de araña. Bueno, porque vienen trabéculas. Trabéculas que tienen una disposición similar a la de las patitas de las arañas. Ahí de donde viene ese nombre. Por debajo de la aracnoides aparece un espacio, el espacio subaracnoideo. ¿Qué circula por ahí? Líquido. Líquido cefalorraquídeo. Muy bien. ¿Qué más? A nivel de este espacio subaracnoideo podemos encontrar algunas proyecciones que se conocen como las velocidades aracnoideas. ¿Cuál es la función de esa velocidad?
Drenan el cefalorraquídeo y lo van a devolver a la circulación venosa. Cuando pasa el tiempo y esas vellosidades se calcifican, van a dar pie a otra estructura, ¿no? Las granulaciones del pachión, las famosas granulaciones del pachión. Muy bien. Finalmente tenemos a la pía madre. La pía madre es una lámina que va a recubrir por dentro del encéfalo, que está delimitada por medio de un espacio que se conoce como el espacio subpial y que forma, a su vez, un espacio alrededor de los vasos. Fíjense que este espacio entre vaso y pía madre se conoce como el espacio perivascular de Virchow-Ron. Es un espacio que tiene función importante. ¿Por qué? Porque va a ser el primer sitio en el cual se deposita el líquido en contextos de edema o de inflamación neuronal. Ya, vamos rápidamente a la barrera. ¿Qué es la barrera? La estructura que va a separar el encéfalo de la sangre. ¿Cómo está formada? Por el endotelio, los pies de los otros ¿Ya ves? y la lámina basal entre ambas. Así que. Pero no dice de cuál, parece los dos. ¿A ver? ¿Qué es esto? ¿De qué, güey? Este es Los ventrículos están tapizados por su propia estructura glial. Esa se conoce como la tela coroidea. ¿Qué más? Tenemos el plexo coroideo. ¿Cuál es la función del plexo coroideo? Produce líquido cefalorraquídeo. Produce líquido cefalorraquídeo. Muy bien. Y está separado de la membrana, pero de la sangre por medio de una barrera. La barrera hematolingural. ¿No se acuerdan que barrera hematoencefálica, hematonerviosa y hematolingural son cosas diferentes? Y se van a encargar también de cumplir propósitos diferentes. Muy bien. Un poco más que contar aquí. Pero todos sigan. No tanto, doctora. Ok, para terminar vamos a hablar de esto, de la respuesta neuronal a la lesión. Bueno, de aquí simplemente quiero que se lleven tres términos, ¿no? El primero, lo que es degeneración axónica. Es cuando un nervio periférico, estos conceptos no aplican al sistema nervioso central. Si le pasa algo de la neurona central, ni modo, ahí muere. Pero en la periférica tiene un potencial de regeneración, muy corto, pero lo tiene, ¿ya? El primero es el de degeneración axónica, cuando la porción distal del axón se degrada. Producto de esa degradación, pues da pie a un proceso de reparación. Ese proceso de reparación se conoce como degeneración nerviosa y llega a ser proximal. Y el último proceso es el de la degeneración waleriana. ¿Qué? ¿Qué es la degeneración waleriana? Es cuando el soma de la célula muere y producto de esa lesión, pues la porción periférica del axón también se va a degradar. Eso generalmente se aprecia en contextos de trauma, en contextos de sección de algún nervio, etc. Esto, Rodríguez Colorado, que Doctor, ¿las diapositivas se encuentran en la plataforma? ¿En qué semana? ¿En qué semana? Doctor, ¿en qué semana?